Los objetivos, vamos a ver la definición, la prevalencia. Para poder entender los hallazgos imagenológicos tenemos que conocer algo de la fisiopatología y por último las conclusiones. Tenemos que la anemia de células falciformes es una hemoglobinopatía más frecuente de origen genético dada por la sustitución de un aminoácido de la cadena beta-globina, condicionando deformidad del glóbulo rojo cuando hay entes estresores como son menor presión de oxígeno, cambios en el pH y cambios en la temperatura. Estos glóbulos rojos van a adquirir una apariencia de hoz o de media luna que lleva a una clínica muy florida, como puede ser la anemia, las infecciones, dolor, isquemia e infartos tisulares. Es un trastorno genético autosómico recesivo y presenta una importante morbilidad y mortalidad con una disminución de la esperanza de vida en los pacientes que lo sufren de unos 25 a 30 años. La enfermedad de células falciformes se produce por la alteración estructural de la cadena beta de la hemoglobina. Tenemos que la hemoglobina del adulto normal es la hemoglobina A y se va a producir un cambio en el codón 6 del ácido glutámico por valina y así vamos a obtener la hemoglobina S. Tenemos que existen muchísimas mutaciones de estos tipos de hemoglobina, pero realmente la única que vamos a considerar en esta presentación, porque no somos hematólogos, es la que es la heterocigoto hemoglobina de célula falciforme, que es la AS, que son portadores asintomáticos. Estos pacientes solamente van a debutar cuando tienen un factor estresante importante, es decir, son pacientes que no pueden ser sometidos, por ejemplo, a submarinismo o pacientes que hacen montañismo y esos cambios de presión de oxígeno pueden producirle los síntomas de la enfermedad, pero en condiciones normales ellos son asintomáticos siempre. Y los homocigotos, que es la hemoglobina SS, son los pacientes verdaderamente sintomáticos. En cuanto a la prevalencia, tenemos que en Estados Unidos existen aproximadamente 100.000 personas que padecen la enfermedad, pero 2 millones son portadores del rasgo genético. Son los portadores sanos, sin embargo, ellos pueden transmitir la enfermedad. Esto se ve, por supuesto, en Estados Unidos, a pesar de la gran cantidad de población que ellos tienen, 100.000 personas, podríamos decir que es nada. Pero se ha visto que por la ascendencia que ellos tienen africana, mediterránea, india y del Medio Oriente, así como también ascendencia española, sobre todo a nivel de Sudamérica, como es Colombia, Venezuela, Brasil, las islas del Caribe y Centroamérica presentan una incidencia alta. En Chile realmente no hay datos sobre la prevalencia por ser una enfermedad rara, posiblemente porque hasta ahora aquí en este país la población afroamericana era muy poca. Pero en la actualidad sucede que se está esperando un mayor número de casos por el aumento de los inmigrantes del país con una mayor prevalencia provenientes de Haití, Colombia, República Dominicana, Brasil y Venezuela. En cuanto a la fisiopatología de la anemia de las células falciformes, como ya les dije, es una anemia hemolítica que se caracteriza por cadenas de hemoglobina anormales, que van a causar una deformidad en la morfología de los eritrocitos. Tenemos que en condiciones normales la hemoglobina S, las globinas, cuando ocurre la mutación del gen en la beta globina, en condiciones normales, sin factor estresor, el glóbulo rojo va a estar bien oxigenado y obviamente no vamos a tener, estas moléculas no se van a unir, pero cuando tenemos un agente estresor, ya sea fiebre, cambios del pH, temperatura, se va a observar que las moléculas de hemoglobina se van a polimerizar y van a formar puentes entre ellas. Estos puentes van a hacer rigidez
dentro del eritrocito y van a producir lo que es la célula falciforme. La célula falciforme en sí va a tener una mayor propiedad de adherirse al endotelio y va a producir alteración de las células endoteliales, así como también no va a permitir la fluidez del resto de los glóbulos rojos que pudieran ser normales por los vasos. Se va a formar lo que se llama un lodo. Entonces, esto es prácticamente la fisiopatología, muy básica obviamente, que nos va a explicar el porqué de todos los eventos clínicos que vamos a ver. ¿Cómo es la presentación clínica? Los principales síntomas se van a resumir en el término enfermedad de células falciformes, que va a describir a un grupo de alteraciones crónicas caracterizadas por hemólisis y episodios intermitentes de oclusión vascular que van a causar isquemia tisular y disfunción orgánica aguda y crónica. Las crisis vasooclusivas agudas y dolorosas es la manifestación clínica más frecuente y precoz. Normalmente se presentan en niños pequeños y la manifestación es dactilitis con inflamación de manos y pies o es el síndrome mano-pie. Vamos a ver osteonecrosis, osteomielitis, infarto esplénico, secuestro esplénico, síndrome torácico agudo, que también es una entidad sumamente importante y de urgencia en estos pacientes, los eventos cerebrovasculares, que es otra emergencia en estos pacientes, y la necrosis papilar renal y la enfermedad renal crónica. Con respecto a los hallazgos imagenológicos, vamos a comenzar con el pulmón. Uno de los hallazgos más importantes es el síndrome torácico agudo. El síndrome torácico agudo se va a presentar como una consolidación pulmonar. El paciente normalmente va a presentar fiebre, dolor torácico, tos, disnea y taquipnea. Estos pacientes pueden llegar a tener una saturación de oxígeno menor a 90 grados. Normalmente es producida por infecciones, por émbolos grasos que van a ser secundarios al infarto óseo que también presentan estos pacientes, o ya sea por una oclusión vascular pulmonar en sí misma. Representa el 25% de las muertes en estos pacientes. Es mucho más frecuente en los niños que en los adultos, pero en los adultos tienen peor pronóstico, es prácticamente letal. De la población infantil que se estudió, aproximadamente el 50% de los niños van a presentar un síndrome torácico agudo, y esto es una emergencia. Pueden presentarse como complicaciones también a procesos, a todo lo que amerite, cualquier procedimiento que amerite anestesia general. ¿Qué vamos a ver? En estos pacientes vamos a ver una o varias áreas de consolidación pulmonar que va a ser indistinguible a una neumonía. El derrame pleural es frecuente, pero tampoco es específico. Vamos a ver enfermedad del espacio aéreo, que su localización más común es a nivel del lóbulo medio y en los lóbulos inferiores. Los episodios repetidos de agresiones pulmonares llevan a estos pacientes a la fibrosis pulmonar. En cuanto a la neumonía, son 100 veces mayor el riesgo que la población general, porque recordemos que estos pacientes se autoesplenectomizan y entonces van a tener gérmenes encapsulados que van a ser los más frecuentes. Y adicionalmente, estos pacientes van a tener una clínica que va a ser indistinguible a la clínica de un paciente normal, y muchas veces eso puede retrasar el diagnóstico porque sabemos que en muchos países se han establecido lo que es el tamizaje al nacer de los niños para descartar drepanocitosis. Pero lamentablemente en los países que más la padecen, que son los países latinoamericanos, en la India, estos sitios, no hay esos
programas. Y los pacientes pueden cursar con una sintomatología respiratoria que se confunde con una neumonía y resulta que es un síndrome torácico agudo que puede ser letal. Por supuesto, las características de imagen son exactamente iguales a las de la población general. En este paciente vemos que existe un área de engrosamiento de la pleura y vemos en la proyección lateral se ve un poco mejor, vemos un área de consolidación con broncoograma aéreo que igualmente en la proyección AP la vemos a nivel del campo pulmonar inferior. En la tomografía de este paciente vemos que existe un poco de derrame pleural y un área de relleno alveolar o de consolidación con broncograma aéreo. Fíjense que en la base pulmonar izquierda hay igualmente el inicio de una consolidación. En este momento fue interpretada como un área de atelectasia. Algo que tienen en común estos pacientes en las rayos X de tórax es cardiomegalia, y esto es debido a la anemia que presentan estos pacientes. Este es otro niño de 12 años que llegó a emergencia por un cuadro de dificultad respiratoria severa con tos persistente y fiebre. Cuando hacen los rayos X de tórax observan un velamiento del seno costofrénico izquierdo con opacidades bivasales con aspecto atelectásico. Lamentablemente, este niño era un síndrome torácico agudo, evolucionó tórpidamente y vemos que adicionalmente en la autopsia vemos que existían áreas de isquemia pulmonar con áreas de hemorragia alveolar. Y eso fue lo que produjo el cuadro de insuficiencia respiratoria. Este niño, ya un poco más grande, 15 años, ya tiene un cuadro de inicio de una fibrosis pulmonar. Podemos observar que existe un engrosamiento, unas opacidades intersticiales reticulares finas que son de predominio periiliar. Y adicionalmente, como hallazgo incidental, se demuestran cambios de osteocrosis a nivel de la epífisis proximal del húmero. En cuanto al sistema musculoesquelético, vamos a encontrar la hiperplasia medular. La hiperplasia medular se produce por la persistencia de la médula roja en los huesos planos, incluso en la epífisis de los huesos largos. Condiciona expansión del espacio medular por un aumento en la demanda hematopoyética por la anemia. Esto es muchísimo más evidente en el cráneo, que es donde lo vamos a ver. Y vamos a observar unas estriaciones verticales, hair on end, que es como, yo lo interpreté como punta de cabello. Y en la columna vamos a observar un adelgazamiento de la cortical y la osteopenia que va a producir una deformidad bicóncava en los cuerpos vertebrales que lo denominaron como boca de pescado, la deformidad en boca de pescado. Se va a producir posteriormente, ya en fases más avanzadas, un colapso pulmonar, vertebral, con cifosis resultante. Este es el mismo paciente, vamos a ver, fíjense cómo se ve la imagen que les comenté del aspecto estriado de la cortical con una expansión del diploe. Fíjense que estas son las imágenes que ellos hablan como en punta de cabello, y en la tomografía se constata el aumento del espesor del diploe con las estriaciones a nivel de la cortical, y vemos en esta imagen de resonancia magnética sagital T1, vemos la persistencia, la intensidad de señal intermedia de la médula roja y con médula normal a nivel de la región occipital. Aquí podemos ver mejor el engrosamiento del diple con un adelgazamiento tanto de la tabla interna como externa y las estriaciones que les estaba hablando en punta de cabello.
En estos rayos X de columna vemos que existe una disminución difusa de lo que es la densidad mineral y los discos intervertebrales van a improntar los platillos vertebrales supra e infraadyacentes con cierto grado de esclerosis, y en esta sagital T1 de columna vamos a ver que existe una persistencia de médula roja. Por supuesto, vamos a tener un reblandecimiento de lo que es el tejido óseo como tal, y los cuerpos vertebrales van a tener esta morfología biconvexa, ¿ok? Con la impronta que producen los discos intervertebrales sobre los platillos. En cuanto a las trombosis e infartos óseos, es el resultado directo de la formación de células falciformes en la médula ósea, lo que condiciona éstasis de la sangre y secuestro celular con resultado de hipoxia, isquemia y posterior muerte tisular. Típicamente ocurren a nivel de la medular en la epífisis y son responsables de las crisis dolorosas. En los niños pequeños, como ya les había mencionado, normalmente van a debutar, es su primera manifestación clínica y va a ocurrir en huesos tubulares de manos y pies, produciendo una típica dactilitis o el síndrome mano-pie. Los infartos van a condicionar osteolisis con áreas radiolúcidas con posterior esclerosis. A nivel cortical, si hay infartos, se observa formación de hueso nuevo subperióstico. Entonces, esto es un caso de dactilitis. Vemos que clínicamente hay un significativo incremento de volumen de las partes blandas de la región dorsal del pie, incluso con lesiones a nivel de la piel de aspecto ampular. Y vemos que en la rayos X vemos que existe una periostitis con formación de hueso a nivel de los metatarsianos. Vemos igualmente áreas radiolúcidas y esta formación de hueso nuevo. Igualmente, en este caso son cambios mucho más sutiles. En las manos había inflamación, pero mucho menor, y fíjense que estas líneas que vemos acá de reacción perióstica son lo que se llama la periostitis con formación de hueso nuevo subperióstico. ¿Ok? Esto no va a ser diferente a lo que nosotros conocemos de las áreas de infartos óseos medulares, normalmente con predilección hacia las epífisis, más frecuente a nivel de la cabeza del húmero y de la cabeza de fémur. Hay áreas de esclerosis parchadas que se intercalan con áreas radiolúcidas. En este caso vemos un infarto óseo en la diáfisis tibial en un niño de 5 años. La rayos X inicial va a mostrar la formación, esta es la rayos X inicial, va a mostrar la formación de hueso nuevo a lo largo de la diáfisis tibial sin alteración del trabeculado óseo. El trabeculado óseo es indemne. Sin embargo, 6 semanas posterior, vemos que persisten las áreas de formación de periostitis, de formación de hueso nuevo, pero ya en el hueso como tal, en la medular, existen áreas de mayor esclerosis que no eran visibles en el estudio previo y se relacionan con áreas de infarto. Es como un área de distorsión de la medular. En este paciente es un paciente de 44 años en donde vemos cambios de infartos óseos a nivel de la cabeza del fémur izquierdo con deformidad. Vemos áreas de esclerosis con radiolucencia, vemos la deformidad de la cabeza femoral, y en esta resonancia magnética ponderada en T2 se demuestra el aumento de la intensidad de señal a nivel de la médula con edema medular resultante de la isquemia. Luego vamos a tener efectos sobre la placa de crecimiento.
El acortamiento epifisiario va a surgir por el compromiso vascular de la placa de crecimiento con el lentecimiento e interrupción en el crecimiento del cartílago con acortamiento del hueso. Va a existir una fusión prematura de las placas de crecimiento con acentuado aspecto osteopénico y agrietado metafisiario. Aquí les traje los 3 ejemplos. Ellos hablan aquí de un trastorno de crecimiento a nivel de los huesos del carpo representados por erosión. Fíjense que falta prácticamente una hilera de huesos con edema medular, y esto es por isquemia, ¿ok? En este vemos una alteración a nivel de la epífisis, de la metáfisis distal del crecimiento en una niña de 12 años a nivel de la epífisis distal del radio. Fíjense que existe una deformidad en copa de la metáfisis adyacente, y esto se produce igualmente por cambios de isquemia. Fíjense la radiolucencia y la distorsión del trabeculado óseo. Y este paciente me pareció bien interesante porque es una deformidad inclinada tibiotalar por cierre prematuro de la epífisis tibial lateral, que va a ser secundaria a isquemia, y se van a asociar en prácticamente la mayoría de los casos a estas trabeculaciones a nivel metafisiario. Ok, estos pacientes presentan estas trabeculaciones a nivel medular. Con respecto a la osteomielitis y la artritis séptica, es una complicación grave de la enfermedad con una tasa relativa de ocurrencia de 18% para osteomielitis y 7% para artritis séptica. Los más frecuentes son las especies de Salmonella y el Staphylococcus aureus, que son los gérmenes más frecuentes. Generalmente va a afectar a los huesos largos, pero puede afectar a otros huesos como vértebras, y la clínica es muy similar a las crisis dolorosas. Se van a solapar. Los hallazgos radiológicos iniciales van a ser inespecíficos, como en todas las osteomielitis, y posteriormente se van a aparecer, van a ser muy similares a los infartos. La ecografía es una modalidad útil, sobre todo para evaluar la alteración concomitante que ocurre a nivel de las partes blandas, pero el método ideal de diagnóstico es la resonancia magnética en secuencias ponderadas en T1 con supresión grasa y administración de contraste paramagnético. En este caso, la primera rayos X fue una rayos X normal. En este caso, 7 días después, vemos una alteración difusa del trabeculado óseo con una periostitis, y aquí un área de radiolucencia. Posteriormente, este paciente se le hace un control 5 semanas después. Vemos que existe ya una periostitis mucho más marcada, con un área de densidad difusa del trabeculado óseo y un área radiolúcida donde se encontraba esta zona, que no es más que la formación de un absceso en fase subaguda o crónica. En esta resonancia magnética del fémur vamos a ver, este es un T1 con supresión grasa y administración de gadolinium, donde vemos un realce irregular y heterogéneo a nivel de la medular, que es donde está el foco de infección, una colección líquida adyacente a la cortical, y los cambios a nivel de las estructuras musculares. A nivel cerebral, el 25% de todos los pacientes van a tener una complicación neurológica. En niños hay isquemias silentes ocurriendo en el 22% de los casos. Normalmente, en niños que tienen trastornos de aprendizaje, déficit cognitivo, ya han tenido infartos silentes que son comprobados a través de los estudios de imágenes. Los infartos son por causa isquémica debido a oclusiones vasculares por adherencia de los glóbulos rojos a la íntima, con daño e hiperplasia, lo que disminuye la luz vascular. Tienden a ocurrir en la sustancia blanca, en ganglios basales y en zonas de irrigación periférica de la arteria cerebral media y cerebral anterior.
tienden a presentar transformación hemorrágica y nunca vamos a ver eventos vasculares trombóticos y embólicos en anemia falciforme. Es menos frecuente las hemorragias, aneurismas intraparenquimatosos y subaracnoideos. Es interesante, ellos nombran que una de las formas de tamizaje es la ecografía Doppler transcraneal, que inclusive la hacen en niños con cierre de la fontanela y en adolescentes. Y la van a utilizar para escatimar el riesgo de un evento vascular evaluando las velocidades de flujo de la carótida interna distal y de la arteria cerebral media proximal, con unas velocidades superiores a 170 y 200 centímetros por segundo, que van a aumentar el riesgo de isquemia en estos pacientes. Otro hallazgo que me pareció importante es que hay 35% de los pacientes vayan a desarrollar vasos colaterales, que suelen surgir de las arterias tálamo perforantes y lentículo estriadas en respuesta a la oclusión o estenosis de la arteria carótida interna, el síndrome de Moya-Moya. Y esto va a producir, por supuesto, un incremento en el riesgo de las hemorragias. No traje imágenes de los eventos vasculares más frecuentes porque, bueno, son igual, la semiología imagenológica es la misma de un evento isquémico, embólico o trombótico, igual que las hemorragias. Entonces, les traje este caso, era un niño de 7 años que había ingresado por un déficit neurológico derecho. El primer estudio que le realizaron fue un ecodoppler transcraneal y vieron que había un incremento en las velocidades de flujo de la arteria cerebral media. Hicieron esta resonancia magnética con efecto angiográfico y se dieron cuenta de la estrechez que existía en el tercio proximal y medio de la arteria cerebral media. Y este que es el síndrome de Moya-Moya, en donde vemos, este no pertenece a este caso, pero bueno, lo conseguí como para dar el ejemplo de lo que es la obstrucción total de la carótida interna, produciendo las típicas colaterales, que lo vemos igualmente aquí en esta secuencia T1, vemos las áreas vasculares de vacío de señal, y estos pacientes tienen un alto riesgo a producir hemorragias intraparenquimatosas por ruptura de cualquiera de estos vasos neoformados. En cuanto a las alteraciones imagenológicas a nivel del vaso, es un órgano súper susceptible en la anemia de células falciformes. Como sabemos, el vaso posee una microcirculación lenta y tortuosa que lo va a llevar a una congestión, sedimentación y posterior infarto, progresando en el tiempo hasta la autoesplenectomía funcional. El parénquima va a ser reemplazado por fibrosis con depósitos de calcio y de hemosiderina. El vaso infartado es un vaso pequeño, denso y calcificado, pero puede existir resto de tejido esplénico sano que puede llegar a ser la función del tejido esplénico en los pacientes normales. A los 6 meses, en el trabajo que ellos hicieron, a los 6 meses de edad, el 14% de los pacientes son asplénicos. A los 2 años el 58% y a los 5 años el 94% de estos pacientes ya prácticamente no tienen la función del vaso. Y es por eso que estos pacientes tienen una mayor susceptibilidad a infecciones bacterianas por gérmenes encapsulados, y dentro de las terapias de estos pacientes está, por supuesto, la colocación de esquemas de vacunación. El síndrome de secuestro, que puede ser letal, se caracteriza por una acumulación rápida de sangre dentro del vaso, con depresión de volumen intravascular y una disminución de los valores de hematocrito, pudiendo progresar en poco tiempo a colapso vascular y muerte. Esto hay que sospecharlo apenas el paciente ingresa, porque si no se somete este paciente a una transfusión de emergencia, el paciente puede prácticamente hacer un shock hipovolémico. Aquí tenemos un caso en el que, este es un niño de 3 años que ingresó con palidez, sudoración,
y dolor abdominal. Este niño, cuando le hacen el examen físico, se consiguen un vaso que está que es palpable en el tercio medio del flanco izquierdo, y cuando hacen la tomografía, por supuesto, constatan que existe una esplenomegalia con áreas de captación de contraste y áreas de hipoperfusión en relación con áreas de isquemia. Hacen la esplenectomía y consiguen estas zonas que ya son áreas de infarto esplénico extensos. Esto ya es un paciente ya que ha tenido varios infartos esplénicos, y vamos a ver un vaso pequeño con múltiples calcificaciones, que incluso es uno de los que la podemos ver en las rayos X de abdomen simple, y ver muchísimas calcificaciones a nivel esplénico. Por supuesto tiene diagnósticos diferenciales, pero ahí tenemos que tomar en cuenta la parte epidemiológica, por supuesto. Y vemos que existen áreas de parénquima esplénico que son normales, como les había comentado anteriormente. A nivel del riñón, estos pacientes presentan dos grandes problemas. Uno es la insuficiencia renal, que es producido porque estos pacientes van a presentar un aumento del flujo vascular renal y una mayor tasa de filtración glomerular por glomérulos grandes, y eso va a condicionar una glomeruloesclerosis, que por supuesto va a producir una proteinuria con un síndrome nefrótico y posteriormente una insuficiencia renal crónica. Y el otro problema que se ve en estos pacientes es en los vasos medulares, que por existir un ambiente hipertónico, por estar cercano a la asa de Henle, son más susceptibles a la obstrucción vascular y necrosis papilar. Y también hay dilatación vascular de las venas medulares con episodios de hemorragia que se van a manifestar con hematuria. Sin embargo, estos episodios, tanto de necrosis papilar como de hematuria, son autolimitados y reversibles. Aquí tenemos lo que es la representación de lo que es la papila y el cáliz, y aquí tenemos las distintas formas de isquemia papilar. Esto es un cáliz y una papila normales. En la B tenemos una excavación central de la papila, que lo llaman pelota de golf en el T. Luego vamos a tener la excavación del fornix, y esta tercera forma de necrosis papilar, que es la excavación con aspecto en pinzas de langosta. Luego tenemos la del anillo de sello, y luego la papila que está desprendida con un abombamiento del cáliz, el cual pierde totalmente su morfología habitual en copa. Aquí vemos un área, esto en una tomografía con contraste endovenoso. Vamos a ver en la zona medular áreas de hipocaptación de contraste, que es como la etapa inicial de lo que es la necrosis papilar. Y posteriormente, en la fase de eliminación, que es donde nosotros vamos a hacer el diagnóstico definitivo, es donde vamos a observar las zonas de defecto de llenamiento donde vamos a ver las áreas de defecto que nos va a producir a nivel de la papila. ¿Ok? Luego tenemos que saber que existen, por supuesto, otras miles de complicaciones que presentan estos pacientes. Vamos a tener las hematopoiesis extramedulares, que no las debemos olvidar como causa de lesiones de mediastino posterior, que también se pueden presentar a nivel del hígado, del vaso, de la piel y de las glándulas suprarrenales. A nivel del hígado, estos pacientes pueden presentar hepatitis, también pueden presentar áreas de isquemia hepática, áreas de secuestro y sobrecarga de hierro. El secuestro hepático es mucho menos frecuente que el esplénico, y también es hemodinámicamente un poco mejor manejado. Las colestasis intrahepáticas son típicas de estos pacientes con colelitiasis, barro biliar y colecistitis.
Vamos a tener oclusión aguda de la arteria de la retina, hipoacusia neurosensorial, infarto testicular, que no lo podemos olvidar, y el priapismo, que se ve muchísimo a nivel de la población infantil, y en el trabajo ellos dicen que por lo menos la mitad de los niños pueden tener de motivo de consulta el priapismo. El corazón no se sabe por qué tiene poca afectación, pero lo que más se afecta en estos pacientes son las células marcapasos. Cuando estos pacientes hacen como esclerosis de las células marcapasos y de toda la red eléctrica del corazón, y cuando estos pacientes debutan, ya incluso pueden tener bloqueos de rama. Como conclusión, tenemos entonces que la anemia de células falciformes es una anemia hemolítica caracterizada por la producción de cadenas de hemoglobina anormales que tienden a polimerizar causando, cuando se desoxigenan, causando distorsión en la morfología de los eritrocitos con oclusión vascular e isquemia concomitante. Es una condición que se presenta con una alta morbilidad y mortalidad por sus secuelas, y las complicaciones por crisis oclusivas agudas, como el síndrome torácico agudo y el síndrome de secuestro, deben ser interpretadas por el clínico y por el radiólogo para una pronta resolución, porque pueden ser eventos letales. Bueno, muchas gracias por escucharme, un poco árido el tema, pero bueno, traté de resumirlo lo más que pude. ¿Alguna opinión? Doctores, gracias Josefa, muy bonito todo tu presentación, extensa. Un poco extensa, Sí. pero bueno, traté de resumir lo que más podía y lo más frecuente, pues que yo creo que es lo más... ¿A alguien le ha tocado alguna vez haber diagnosticado una de estas o no? Sí, es que justamente el estímulo de hacer esta presentación fue porque en el hospital tuvimos en el mes de febrero 2 pacientes colombianas con anemia drepanocítica, y nos llegó una, ya estaba esplenectomizada, pero hizo una crisis dolorosa con un infarto óseo, y la otra paciente hizo una necrosis papilar. Y bueno, esos casos me tocaron a mí y por eso yo Perfecto. me puse a revisar un poco el tema, y me pareció interesante, sobre todo porque ustedes aquí en Chile tienen muy baja incidencia de esta enfermedad. Van a comenzar a verla, o sea, las vamos a comenzar a ver todos. Y una de las cosas importantes de esto es que el nivel socioeconómico de estos pacientes siempre es un nivel un poco bajo. Está dentro del estudio y todo. Son pacientes hospitalarios, son pacientes que llegan al hospital. Los padres no han tenido la oportunidad de hacer el diagnóstico de la enfermedad porque no tienen capacidad de tamizaje, y nos pueden llegar con cualquiera de estas crisis. Y bueno, para no dejarlas pasar por alto, pienso que es importante haberlo revisado. Van a comenzar a llegar, sobre todo por la población de inmigrantes que ustedes han tenido en los últimos tiempos, y dentro de esas, bueno, hasta yo, pues. Yo les quiero contar que en mi experiencia, tengo un poquito más de años que muchos de ustedes, pero a mí me tocó ver una hematopoiesis extramedular, que es poco frecuente, y esa hematopoiesis extramedular se presenta como una masa paravertebral dorsal en el mediastino posterior, y como tal fue interpretada como una lesión proliferativa maligna, cosa que no tiene un aspecto maligno, es como una masa de aspecto benigno, pero una masa grande, paravertebral. Le hice 3 biopsias, ¿ya? El médico tratante no se convencía, y la biopsia sale súper inespecífica. Ahí el diagnóstico se hace por imagen. O sea, la imagen de esa masa era hematopoiesis extramedular, y en esa oportunidad le hicimos una biopsia, no me creyeron que era una hematopoiesis extramedular. Hablé con el patólogo y el patólogo decía, o sea, le hace 1000 biopsias y no le voy a poder decir que es hematopoiesis extramedular, porque Sí. ellos no pueden saber eso.
Entonces, en ese sentido es súper importante saber esta enfermedad, tenerla en cuenta, porque también los que hemos hecho, estamos viendo músculo esquelético, vemos infartos óseos, ¿ah? Tenemos que pensar en eso, aunque en nosotros generalmente es muy poco frecuente, no hemos visto con diagnóstico de anemia de células falciformes los infartos, generalmente son por otras causas. Yo tengo la experiencia de no haber visto nunca una. Pero me acuerdo que en la Católica, los dos o tres casos que supe que habían en ese momento, los 3 fueron niños chicos que llegaron por abdomen agudo, por apendicitis. Así que, y ahí aprendimos que dolor abdominal en una persona de raza negra, hay que pensar siempre anemia celular falciforme como diagnóstico diferencial de entrada. O sea, es súper importante que en el antecedente que coloquen que la persona es de raza negra, porque cambia las cosas y se parece un montón de cosas de agudas abdominales, agudas torácicas, como mostraba al principio la doctora. Así que puede ser el dato para hacer los diagnósticos. ¿Ya? Eso es lo que me acuerdo. Sí. No sé si alguien más. Sí, la José me mostró los casos ahí en el hospital. ¿Te acuerdas que estaban bastante interesantes? Ya hemos dicho que se podría hacer una revisión clínica para publicar, porque en realidad son bastantes casos. Así que no sé en qué quedó eso, pero si los becados se motivan, se puede hacer una revisión clínica con los casos que tiene la José y publicarlo, y nos iría bastante bien, porque en Chile, como dice, es bastante poca la experiencia. Los gringos en Miami, dolor de guata, a todo. A persona negra, al tiro, anemia celular falciforme, y de ahí para adelante empieza el tema. ¿Ya? Están acostumbrados un poco ya a esto. Nosotros nada. Sí. Nada. Sí. Interesante. Es así. Nos va a tocar. Nos va a tocar. No, nos va a tocar, sí. Sí, seguro. Entonces, bueno, por eso lo quise hacer. Me pareció interesante. Muy buena, doctora. Excelente. Muy buen tema. ¿Alguien más? ¿Un comentario? ¿Becados? ¿Queridos becados? ¿Nada? Ya. Damos por cerrada entonces la sesión. ¿Te pasaste, José? No, Bueno, vale. gracias. Siempre a la orden. Bueno, No, José, Gracias. que esté muy bien. Gracias, doctora. De nada. Chao. Gracias, doctora. Feliz noche, de nada. Chao. Chao, gracias. Siempre a la orden. Chao. Chao. Gracias. Chao. Chao, doctora, gracias. De nada, siempre a la orden.